las preferencias de un hijo sobre los demás por parte de los padres. Qué doloroso, ¿verdad? Abordaremos las consecuencias profundas y las consecuencias duraderas, tanto en el hijo preferido como en los no preferidos. Nosotros exploraremos en cómo puede afectar esta conducta o patrón en la dinámica familiar y en general, y qué medidas tomar para enfrentar o reversar dicha situación. Es muy importante parar, ¿no? Hacer un alto, poner un pare, porque es demasiado tóxico, ¿saben? Esa situación es demasiado tóxica tanto para los padres como para los hijos. Yo he meditado mucho sobre este tema y me siento con la autoridad, digamos, con la entereza moral para abordarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no soy psicóloga, no pertenezco al área de la salud, y aclaro de una vez, yo lo viví. Yo viví en carne propia durante toda mi vida esa situación. Yo estuve allí, yo me vi perjudicada por eso. ¿Y qué me impulsa a mí a grabar este video? A que ningún otro padre en este planeta lo haga, lo vuelva a hacer, vuelva a tener preferencias de un hijo sobre otro. Si quiere una familia feliz, si quiere unos hijos exitosos en el presente y en el futuro, no prefiera un hijo sobre otro. Y a lo largo de este video vamos a ver por qué. ¿Por qué una preferencia de un hijo sobre otro puede afectar su vida como padre, puede afectar la vida del hijo irremediablemente, y puede afectar de manera contundente su familia? Pero sin más preámbulos, digamos que no lo quiero tomar tampoco que esto sea algo muy negativo. A los hijos que están en esta situación les voy a hablar con el corazón, y a los padres que erradamente, por accidente, porque no están pendientes o adrede, están en esta situación, para que cambien de actitud. Parece bobo, porque es que ese es el problema. Parece una bobada. Yo, como estaba demasiado pequeña, no lo interpreté como maldad, pero no me sentía cómoda. Yo era una niña todavía, pero yo no me sentía cómoda. Mi autoestima se veía cada día peor. O sea, si yo le decía a mi mamá, le comentaba a alguien, mira, no le daban importancia, ¿sabes? Y en ese momento de mi historia, en ese momento de la vida misma, no existían los adelantos psicológicos, psiquiátricos, que de pronto interpretaban esas cosas a temprana edad. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes sepan el manejo del padre en el conflicto, el manejo del padre cuando se presentan conflictos con los hijos aún pequeños, ¿sí? El manejo de un padre neutral sobre el manejo de un padre parcializado a favor de un hijo. No lo hago con ánimo destructivo, ni con ánimo de criticar a nadie. Es un tema tan escabroso, pero tan importante de tocar, y tan tóxico para las familias, no solamente colombianas, sino a nivel internacional. Es la preferencia de un hijo sobre otro hijo. Es abismal, pero se da. ¿Qué pasa cuando el padre no tiene ni idea de manejar las situaciones? ¿Qué pasa? A veces los padres cometen, sin querer o queriendo, este error de voy a trabajar mucho, pero voy a trabajar mucho para darle todo lo que necesiten, pero no voy a estar con ellos. Entonces, muchas cosas, pero no hay compañía. La persona se cría en solitario. Crecí sin autoestima. Esa es la verdad. Yo era una niña sin autoestima. Yo crecí así, con una madre y un padre que me quisieron, claro, yo no los voy a juzgar. Esto no es un juicio, esto no es un proceso jurídico
mediante el cual yo voy a juzgar a mis padres, porque esa no es la idea, ¿saben? Yo no soy blanda, ni me la quiero tirar de santa, ni no culpo a mi mamá. Las desgracias de los adultos no se le deben echar la culpa a los padres, porque cuando uno crece, ni las desgracias, ni la fortuna, ni nada, o sea, uno no debe culpar a los padres de lo que le pasa a uno cuando es adulto, y yo no culpo a los míos. Al rol y a lo que siente un hijo cuando hay preferencias por otro, como en el caso del príncipe Harry y su hermano William, ¿qué genera? Baja autoestima. Yo me sentía indiscutiblemente hasta entonces menos valiosa, menos amada. Yo me sentía inadecuada. De verdad, es que es demasiada la preferencia. O sea, fueron muchas cosas difíciles de manejar. Había celos, indiscutiblemente, y sí se da, amigos, sí se da, por el amor a Dios, no lo hagan a los padres, se los digo. Hay que saber manejar las situaciones. También tenía yo problemas de comportamiento, no era una niña de estas, ¿cómo les digo? Yo era de las buenas, amigos. Yo no tenía autoestima, yo era una niña callada. Era muy inteligente, yo todo lo captaba rápido, era una niña muy madura a mi edad, me tocó. Muy desenvuelta, muy independiente me tocó. Entonces, digamos que yo me aislaba, queriendo atención de mi mamá, por supuesto. A pesar de querer atención de todo el mundo, yo me aislaba. Eso cambió después, afortunadamente. Mi mamá desarrolló posteriormente una capacidad de escucha, pero en su momento, cuando yo era niña, era difícil, amigos. Era complicado. Tenía mis relaciones afectivas evidentemente estaban deterioradas. Tenía yo dificultad para establecer unas relaciones saludables por mi inseguridad emocional. Eso era una realidad y eso se da en los hijos cuando hay preferencias entre los hijos. El afectado, obviamente, se le va a dificultar las relaciones afectivas, eso se va a deteriorar. Se puede presentar, y en mi caso también se presentó, yo tenía muchas aptitudes para escribir. No sé cómo desarrollar aptitudes para hablar en público sin miedo, ni pena, ni vergüenza, ni nada. Siempre mi perfil estuvo presente, un perfil que me dio para ser abogada más tarde, años más tarde. ¿Qué me trajo también esa situación? Unos trastornos de ansiedad terribles. Yo me preocupaba muchísimo por cualquier examen que de pronto yo no aprobaba. Yo no tenía buenas relaciones interpersonales, pero por eso. O sea, yo no estaba acostumbrada a relacionarme con gente de mi edad. Traté, tuve ciertas amigas, tampoco era social, no era una niña en el mal sentido de la palabra, o sea, una niña de estas rebeldes o que, gracias a Dios, yo no tomé ese camino, no fue el mío. Yo al revés trataba de complacer a mis padres, de ser mi mejor versión para ellos, tratar de llenar sus expectativas. Pero es que las expectativas de mi mamá eran tan altas, pero tan altas. Eso me generó un trastorno de ansiedad terrible y, por qué no decir, ya depresión temprana. ¿Por qué? Porque yo no me sentía amada, yo me sentía rechazada, esa es la realidad. Tenía también dificultades de identidad, tremendos. ¿Cómo se supone que yo debo ser para gustarle a mi mamá? ¿Cómo se supone que yo debo actuar para gustarle a mi mamá, para ser lo suficientemente buena, amigos, para gustarle a los padres, para llenarles sus expectativas?
¿qué puedo hacer? Eh, digamos que yo logré crear, o se me logró crear a mí una imagen distorsionada, totalmente distorsionada de mí misma. Entonces, cuando yo voy a decidir, y todavía a veces me pasa, yo no sé qué elegir. O sea, a mí me cuesta elegir hasta el color del cepillo de dientes que voy a comprar. O sea, yo me muestro segura y créanme, yo soy muy segura en muchas cosas, pero al momento de decidirme, de elegir cosas, me cuesta. Eso viene de mi niñez, o lo atribuyo a los problemas que yo pude desarrollar en mi niñez. Sí, porque los hijos no preferidos pueden dudar constantemente de sus elecciones por la falta de la validación, de esta validación temprana que debieron tener. Hay una cosa también que es muy importante aclarar a nivel profesional, cuando ya los hijos que no son los preferidos, llamémoslo así, hijos no preferidos, crecen y ya se vuelven profesionales. Digamos que se puede dar la figura de la sobrecompensación familiar. Digamos, algunos intentan demostrar su valor a través de un éxito excesivo, pero con un trasfondo de insatisfacción interna. Los hijos no preferidos pueden lograr de todo, amigos. En el caso del cantante Juan Gabriel, yo no sé si ustedes conocen la historia de él, pero en el caso del cantante Juan Gabriel, este cantante desafortunadamente fue rechazado por su madre. La madre era la figura más importante que él tenía en su vida y fue rechazado por la madre. O por lo menos se mostró la madre distante en una época. Algunos dicen que toda su vida. Pero el caso aquí es que Juan Gabriel se hizo famoso. Luchó y en una entrevista que yo le vi, dijo algo que me marcó. Primero no hallaban qué hacer conmigo y luego no lograban vivir sin mí. Era así. En el caso de Juan Gabriel, primero fue así. No hallaban qué hacer con él cuando era niño. Y cuando creció y lo necesitaron, porque llegó al éxito que no tuvieron sus hermanos, pues después no sabían vivir sin él. También se puede presentar lo contrario, que digamos que este hermano que no tuvo la preferencia de los padres, con relación a él se presentan desigualdades laborales o de oportunidades. Yo pienso que también mi crianza y mi formación y en lo que yo, digamos, mi perfil se debe a todo eso que me pasó. Yo soy abogada de familia y defiendo, digamos, los intereses de algún miembro de la familia que a mí me busca. Y soy de las abogadas que me consagro a mis casos, porque como yo viví tanta cosa, entonces cuando a mí me llega un caso, amigos, yo le meto alma, corazón y vida. No ha habido secuelas de odios, yo no tengo odios. No, ni siquiera, yo no odio a nadie, yo no tengo el corazón negro, yo soy católica. Odiar no está bien. Hay que perdonar, amigos. Y yo he perdonado y me ha costado y todavía me sigue costando olvidar. Esta historia la traigo porque quiero, digamos, que dejar una enseñanza para los que están atravesando por este duro camino. Tanto los hijos no preferidos como los hijos preferidos, como los padres. La familia entera colapsa con estas situaciones, ¿saben? También, amigos, cuando se da lo del tema del favoritismo,
También se da la dificultad para confiar. Se pueden presentar problemas para confiar en figuras de autoridad, inclusive parejas afectivas. Tú, si a ti no te quieren, o por lo menos tú crees que no te quieren, tus padres, mucho menos le vas a creer a una pareja. Y yo era muy conflictiva. En mis emociones, yo tenía un constante conflicto de emociones. O sea, yo me invalidaba. Eso uno tiene que buscar ayuda, ¿sabe? Porque esa invalidación está en tu cabeza. Uno puede conseguir todo lo que se propone en esta vida. El pesimismo es falta de fe. Y uno es católico. Y el que no es católico debe creer en algo que lo impulse a seguir. Así sea en el universo. Digamos que también se me presentaban relaciones dependientes o evitativas. Y también me daba pavor la frustración o la equivocación. Yo le tenía miedo a no cumplir expectativas. También en el hijo preferido, por su parte, también sufre. ¿Ustedes creen que, o los padres creen erradamente, que al favorecer un hijo sobre otro, el hijo que es el preferido se va a sentir súper bien, que va a ser una maravilla, que se va a sentir extraordinario? No. El hijo preferido tiene una presión excesiva, con una tremenda carga de tener que cumplir con unas expectativas de mis padres que eran derroteros altísimos. En los hijos que son los favoritos, también se puede presentar la culpa. En algunas ocasiones sienten culpa por tener un trato preferente. Los hijos favoritos se pueden volver arrogantes o desarrollar un sentido de superioridad. Ese sentido de superioridad no es real, es lo que ellos imaginan que son. Y hablando del favorito, al favorito se le pueden presentar relaciones familiares frágiles. Van a presentar obviamente dificultad para conectar con sus hermanas o para mantener la armonía familiar. Obviamente van a tener problemas porque a los hermanos no les puede gustar la desigualdad. Donde hay desigualdad, amigos, no puede haber paz. Entonces, en ese sentido. En cuanto a la familia en general, yo puedo decir que además de los conflictos tremendos que puede generar un favoritismo, porque pueden generar rivalidad, competencia, que pueden durar hasta la adultez, puede haber un distanciamiento emocional. La familia se puede fragmentar, las relaciones familiares por generaciones, y si no se corrige a tiempo, si no se reconoce y corrige a tiempo, puede ser fatal. O sea, puede ser irreversible, pueden haber rupturas definitivas a nivel familiar. Eso saben que digamos, yo creo mucho en Dios, y yo pienso que no es de Dios las rupturas de la familia. Eso no puede ser de Dios. Y nosotros, amigos, debemos, por nuestro propio bien, ejercitar el perdón. A mí me ha costado, como les digo, profundamente el perdón. Profundamente el perdón. Pero a veces yo pienso, ¿pero qué fue lo más grave que me pasó? No se debe llegar al punto de la ruina de la unidad familiar. Eso no se debe permitir. No se debe permitir ciclos de favoritismo repetidos. Somos padres. No se debe permitir. Y los hijos no lo permitan tampoco. Cuando vean algo así, reaccionen y díganlo. Y si necesitan terapia, búsquenla, ¿saben? Y hablen con sus padres y tengan comunicación, porque ustedes no pueden permitir eso. Y si sus padres no lo escuchan, otro familiar lo hará. Y en el colegio acudan a sus coordinadoras, porque muchas veces ha habido causas fatales y casos fatales por no haber una buena comunicación y haber mucha presión de los padres hacia los hijos. Y si hay favoritismo por un hijo sobre otro, no todo el mundo reacciona bien.
y no todo el mundo sobrevive a esa situación y ustedes me entienden. En el caso mío, perdón y olvido, pero no siempre funciona así. Hay unas medidas que yo sí quisiera, en las cuales yo quisiera reflexionar, amigos, unas medidas para reversar y frenar el favoritismo. Digamos que por parte de los padres, y quisiera con esto concluir, creo que me extendí demasiado, pero sí es importante decir que por parte de los padres por favor, se los pido, los que me están escuchando hoy, reconozcan el problema sin sentirse tan culpables. Simplemente el primer paso es reconocer el problema, aceptar que es posible tener afinidades naturales, pero que eso no significa tener tratos desiguales ni que eso sea justo, ¿saben? Y se debe reflexionar honestamente sobre los comportamientos y las actitudes que se tienen como padres. Otra cosa es la escucha que se debe tener activa de todos los hijos. Preguntándoles, validando siempre, por favor, validen, pregunten cómo se siente el hijo respecto al trato que le están dando ellos como padres. Incluso si tú no estás de acuerdo como padre, escucha, mira, escucha. No solamente oír, sino escuchar y validar las emociones de los hijos y tratar de corregir, ¿saben? Si a uno le están diciendo algo, abra los oídos y lo que haya que corregir se corrige y que se corrija a tiempo, ¿saben? Si los llaman la orientadora del colegio, asistan. Si un familiar los aborda, escuchen. Si un docente les comenta, no juzguen al docente por comentar. Eviten comparaciones. Y hay que reconocer, y eso sí es verdad, hay que reconocer y valorar las fortalezas únicas de cada hijo. Cada persona tiene su fortaleza. Pasa por favor tiempo a solas con cada hijo, dedícale un momento importante, todos los hijos son importantes. Dedícale de tu vida, de tu rutina, y más si está solo el hijo. Dedícale tiempo a solas y haz actividades que de pronto alineen tus intereses con los del hijo para que él se sienta respaldado y validado, ¿sabes? Hay que revisar el estilo de crianza, asegurar de aplicar unas reglas que sean justas dentro del hogar. Y también cuando se vayan a dar recompensas entre los hijos, hay que dar recompensas con equidad, realmente con equidad. Digamos que por el bien del favorito, que no debería existir el favorito, no tengan tantas expectativas de un hijo con relación al otro, y que por la edad, por la personalidad, no fijen estándares. Cada hijo es distinto al otro y tiene sus diferencias, sus fortalezas, debilidades, y cada hijo es único y da la oportunidad de ser feliz como padres, de verlos crecer, desarrollarse y llegar a desarrollar sus competencias únicas. Si usted no sabe definitivamente cómo respetar diferencias y todas esas cosas, pues una ayuda no estaría mal. Digamos que en una terapia familiar puede ayudar a sanar las relaciones dañadas, y nos puede ofrecer unas herramientas objetivas que de pronto nos ayuden a contrarrestar lo que ya hemos hecho, si es que en algún momento tuvimos un ciclo en el que tuvimos favoritismo, o si todavía existe en la familia, corte con ese lazo, ya no más, porque puede causar la ruina de la unidad familiar. Cuando los hermanos crecen, esa relación puede volverse distante o cortarse por completo. Eso es lo que nosotros no queremos. Con esto cierro, amigos. Dios nos manda a nosotros con un propósito a esta tierra y hasta que no lo cumplimos no nos vamos. Cuando fuimos creados, otras
millones de probabilidades pudieron darse que no fueras tú. Pero Dios te mandó a este mundo con un propósito específico, que tú debes cumplirlo, no por obligación, sino por tu felicidad. Todavía estás a tiempo si no lo has logrado. Vamos a seguirnos viendo en otras oportunidades. Espero que nos sigamos viendo en muchas oportunidades. Los quiero, los adoro, los admiro. Les agradezco por seguirme. Un abrazo para todos y chao, chao.